Lucas nunca fue el tipo de persona que llamaba la atención. Siempre discreto, hacía su trabajo con eficiencia en GNT Solutions, sin crear problemas ni alimentar intrigas. A los 29 años era asistente administrativo y, a pesar de ser competente, era tratado como un empleado desechable. El jefe, Ricardo, un hombre con traje impecable y mirada arrogante, se divertía humillando a aquellos que consideraba inferiores. La gerente de RRHH, Vivian, no se quedaba atrás. Era una mujer de sonrisa falsa y lengua afilada que se empeñaba en transformar la vida de algunos empleados en un infierno silencioso. Lucas era uno de sus objetivos preferidos. Él sabía que por más que se esforzara, nunca sería visto como alguien valioso allí. Pero eso aún no era lo peor. Aquella mañana, la empresa estaba agitada. Se había convocado una reunión general y todos estaban reunidos en la sala principal, un espacio amplio, con paredes acristaladas que reflejaban la parte superior de los edificios vecinos. Lucas ocupaba uno de los asientos en el fondo, como siempre. Sabía que difícilmente mencionarían su nombre, y de hacerlo, no sería por algo bueno. Cuando Ricardo entró, seguido de Vivian, el silencio se apoderó del ambiente. Ellos tenían esa presencia autoritaria que ponía a todos tensos. Pero Lucas no esperaba que esa reunión cambiara su vida para siempre. Fue sorprendido cuando Ricardo dirigió una mirada directa hacia él y con una expresión de falso pesar, anunció en tono grave: «Antes de comenzar, tenemos un asunto delicado que tratar. Descubrimos un error grave en un informe que generó un perjuicio considerable para la empresa. El responsable, Lucas». El impacto de las palabras de Ricardo hizo que el aire pareciera más pesado. Lucas sintió que su estómago se revolvía, el calor subía por su rostro y las miradas del equipo se posaban sobre él como si fuera un delincuente atrapado en el acto. Parpadeó varias veces, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Sabía que no había cometido ningún error, mucho menos algo que justificara un perjuicio. Pero antes de que pudiera abrir la boca para defenderse, Vivian intervino con un suspiro dramático. «Confiamos en que todos aquí sean responsables en sus funciones, pero, lamentablemente, cuando ocurre un error de tal magnitud, debemos tomar medidas». El tono era melancólico, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Lucas quería gritar, exigir pruebas, mostrar que aquello no tenía sentido, pero conocía las reglas de ese juego. Nada de lo que dijera cambiaría la decisión ya tomada. Ricardo caminó hacia el frente de la sala, haciendo una breve pausa para saborear el incómodo silencio antes de continuar. «Dado el impacto financiero que causó este error, no podemos permitir que algo así quede impune». Se volvió hacia Vivian, quien tomó un sobre de la mesa y lo agitó levemente entre sus manos. «Lucas, está suspendido de inmediato y tras una revisión formal tomaremos las medidas pertinentes». La palabra «suspendido» ya era un golpe fuerte, pero Lucas sabía que aquello no pasaría de ser un teatro para justificar su despido. Lo peor vino poco después. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa y sonriendo levemente. «Y debo decir, siempre creí que no encajabas del todo en el perfil de la empresa. Quizás sea mejor para todos». Un murmullo apagado surgió desde algunos rincones de la sala. Los empleados miraban con una mezcla de lástima y miedo, pero nadie tuvo el valor de intervenir. Lucas sintió cómo se apretaba el pecho. Todo en su interior gritaba que aquello era injusto, pero por el momento no tenía otra opción que tomar el sobre y marcharse. Lucas salió de la sala con las piernas temblorosas. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviera hundiéndose en el mismo suelo. No miró atrás. No quería ver las miradas de desprecio o el falso pesar de sus compañeros de trabajo. Tan pronto como cruzó la puerta, sintió que se le cerraba la garganta, pero tragó saliva.
No iba a llorar allí. Caminó por el pasillo hasta su pequeño espacio, tomó su mochila y metió en ella sus pocas pertenencias personales: una libreta, unos audífonos baratos y un vaso térmico que compró con su primer salario. Mientras tiraba todo dentro de la bolsa, oyó el sonido de tacones acercándose. No necesitó volverse para saber de quién se trataba. Lucas. La voz de Mariana, la única persona en esa empresa que siempre lo trató con respeto, sonó vacilante. Esto es un absurdo. Sabes que esto es una trampa, ¿no? Lucas soltó una risa seca y sin humor, echándose la mochila al hombro. Claro que lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Se volvió para mirarla. Mariana parecía dividida entre la ira y la frustración. Era una de las pocas que realmente reconocían su trabajo. No puedes dejar esto así. ¿Vas a demandar? ¿Buscar otro empleo? Lucas respiró hondo. ¿Demandar? ¿Contra una empresa de este tamaño? Era como lanzar piedras contra un edificio de cristal blindado. No sirve de nada, Mari. Para ellos yo era solo un número, fácil de sustituir, fácil de desechar. Mariana apretó los labios, claramente insatisfecha con esa respuesta, pero sabía que tenía razón. Si necesitas algo. Dejó la frase en el aire, como si supiera que nada de lo que dijera haría diferencia ahora. Lucas solo asintió, esbozó una leve sonrisa y se marchó. Tan pronto como pisó la calle, el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Miró hacia arriba. Parecían los gigantescos cualquiera edificios que no fuese lo suficientemente poderoso. Y allí, parado en la acera, con un sobre de despido en las manos, sintió algo diferente. No era tristeza, ni rabia, era algo más profundo. Era la certeza silenciosa de que, de alguna forma, aquello no terminaría así. Los días siguientes fueron un borrón. Lucas se encerró en el pequeño departamento que compartía con un amigo de la infancia, Rafael, un diseñador freelance que pasaba más tiempo trabajando que en casa. El departamento era modesto, con muebles usados y paredes descascaradas, pero siempre había sido suficiente. Ahora, sin embargo, parecía más pequeño, agobiante, asfixiante. Pasaba horas mirando al techo, reviviendo la escena de su despido una y otra vez. Cada detalle volvía a su mente como una película cruel que se negaba a detenerse. La risa apagada de sus compañeros, la mirada triunfante de Ricardo, el veneno disfrazado en la voz de Viviane, la humillación. Pero por más que tratara de ahogar la rabia en silencio, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Un pensamiento crecía lentamente, ganando fuerza. Lo subestimaron, lo echaron a la calle como si fuera insignificante. Pero, ¿y si demostraba que estaban equivocados? En una noche de insomnio, Lucas se levantó de la cama y fue hacia la pequeña mesa del salón. Encendió el portátil y comenzó a investigar. Nunca tuvo aspiraciones grandiosas dentro de GNT Solutions, pero siempre se sintió fascinado por el funcionamiento del mercado financiero. Pasó los últimos años estudiando por su cuenta, analizando informes y aprendiendo sobre inversiones, incluso sin tener dinero para invertir. Ahora, sin empleo y sin nada que perder, decidió que era hora de poner su conocimiento a prueba. Tomó el dinero de la indemnización, que equivalía a 3 meses de salario, y empezó a operar en el mercado de acciones. Con una disciplina meticulosa y un control emocional que solo quien lo ha perdido todo puede tener, multiplicó ese dinero. Lo que comenzó como un experimento se volvió una obsesión. En pocos meses, Lucas acumuló un capital considerable, pero quería más. Quería el tipo de poder que haría que Ricardo y Viviane se arrepintieran amargamente de lo que habían hecho. El tiempo pasó rápido. Lucas se sumergió en el mercado financiero como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, dependía. Se despertaba antes de que saliera el sol para seguir los mercados internacionales. Leía informes hasta que le ardían los ojos
y probaba estrategias mientras otros dormían. Lo que comenzó como un intento de supervivencia se transformó en una ascensión meteórica. En un año, convirtió sus inversiones en un patrimonio millonario. Lo que lo diferenciaba de los inversores comunes era su absoluta frialdad. No apostaba a la suerte. Cada movimiento era calculado, cada riesgo medido. El fracaso no era una opción. Se reinventó, dejó atrás al empleado inseguro que fue y emergió como un estratega implacable. El Lucas que Ricardo y Vivian humillaron ya no existía. Fue entonces cuando surgió la oportunidad perfecta. GNT Solutions estaba en crisis. Rumores de mala gestión circulaban por el mercado y las acciones caían en picada. Lucas seguía todo desde la distancia, con un interés casi clínico. Sabía que Ricardo y Vivian eran incompetentes, pero no esperaba que la decadencia fuera tan rápida. Tal vez la arrogancia de ellos había sido su mayor debilidad, y fue en ese momento que tomó su decisión. Con el capital que había acumulado, comenzó a comprar acciones de la empresa, discretamente, sin llamar la atención. Primero pequeñas fracciones, luego cantidades mayores. Cuando menos se lo esperaban, Lucas poseía una participación significativa, pero no quería solo una parte de la empresa, quería el control total. Quería que Ricardo y Vivian lo miraran de la misma forma en que lo hicieron el día de su despido, pero esta vez con miedo. Los rumores comenzaron a circular dentro de GNT Solutions. Algo estaba sucediendo. Las movilizaciones en el mercado indicaban que un inversor misterioso estaba comprando acciones de forma agresiva. Ricardo, que siempre se jactó de tener el control absoluto de la empresa, comenzó a sentir un creciente malestar. Intentaba mantener la pose de líder inquebrantable, pero en su interior una inquietud lo dominaba. Vivian, siempre atenta a los cambios, fue la primera en percibirlo. Hay alguien llegando, y no es cualquiera. Estamos hablando de alguien con dinero de verdad, susurró en una reunión privada con Ricardo. Tenemos que descubrir quién es antes de que esto se convierta en un problema. Pero ya era demasiado tarde para eso. La semana siguiente, la junta directiva convocó una reunión de emergencia. El nuevo accionista mayoritario exigió un encuentro para presentarse oficialmente. La tensión en la empresa alcanzó niveles absurdos. ¿Quién sería esa persona? ¿Por qué estaba tan interesado en GNT Solutions? El auditorio fue preparado con prisa y los empleados se reunieron ansiosos y aprensivos. Ricardo y Vivian estaban en la primera fila intentando mantener la compostura. Las luces se atenuaron y el maestro de ceremonias anunció: «Damas y caballeros, les presentamos al nuevo CEO de GNT Solutions». Todos contuvieron la respiración. Entonces, las puertas se abrieron y Lucas entró. El silencio que se instaló en el auditorio fue absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo abrió los ojos con asombro, incapaz de procesar la escena ante él. Vivian parpadeaba repetidamente, como esperando que en cualquier momento su visión se corrigiera y aquello fuera solo un delirio, pero no lo era. Lucas caminó hacia el escenario con pasos calmados y seguros. Vestía un traje impecable, negro, a medida, y emanaba confianza. Nada en él recordaba al empleado sumiso que humillaron meses atrás. Subió al podio y observó a la audiencia, sintiendo el peso del momento. Cada mirada fija sobre él llevaba una mezcla de asombro, miedo y confusión. Saboreó esa sensación por un instante antes de hablar. «Buenos días a todos. Imagino que mi presencia aquí sea una sorpresa, o para algunos, un choque». Su voz era firme, controlada, sin prisas. «Me llamo Lucas y a partir de hoy asumo oficialmente el cargo de CEO de GNT Solutions». Murmullo tras murmullo se desató en el auditorio, y Lucas vio rostros intercambiándose miradas,
tratando de entender lo que estaba pasando. En los últimos meses, he analizado en detalle la situación de la empresa y, sinceramente, me sorprende que haya perdurado tanto tiempo bajo la gestión actual. Lanzó una mirada directa a Ricardo y Vivian. La sangre de ambos se heló. Pero tranquilos, vienen muchos cambios. El tono calmado de Lucas llevaba consigo una amenaza sutil, y Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba en control. El impacto de las palabras de Lucas fue inmediato. Ricardo se movió incómodo en su silla, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Esto es alguna clase de broma?, espetó, forzando una risa burlona que no convenció a nadie. Lucas simplemente alzó una ceja, dejando que el silencio incómodo hablara por sí mismo. Vivian apretó los labios, sintiendo crecer el pánico en su interior. Siempre había tenido un agudo sentido para prever desastres, y en ese momento todo en ella gritaba que estaban frente a lo peor posible. «Creo que no fui claro, Ricardo», dijo Lucas, inclinándose levemente hacia adelante. «No soy una broma. Soy el dueño de esta empresa». Ahora, las palabras flotaron en el aire como un veredicto. Murmullos invadieron la sala y los empleados intercambiaban miradas incrédulas. Algunos esbozaban discretas sonrisas, no por el nuevo CEO, sino por el inminente destino de Ricardo y Vivian. «Esto es un absurdo», explotó Ricardo, su máscara de líder intocable finalmente desmoronándose. «¿Tú? ¿Un asistente administrativo fracasado que se convierte en CEO de la noche a la mañana? Esto es ridículo». Lucas solo sonrió, pero sus ojos estaban afilados como cuchillas. «El mercado no perdona a los incompetentes, Ricardo. Mientras tú te preocupabas por humillarme, yo aprendí a jugar el juego de verdad. Y adivina qué, gané». Ricardo se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada, una salida arrogante ni una forma de manipular la situación a su favor. Vivian, a su lado, parecía encogida en su silla, con el rostro pálido. Lucas bajó del escenario y caminó lentamente por el auditorio, como un rey inspeccionando su nuevo territorio. «Vamos a los hechos», continuó, cruzando los brazos. «La empresa está sumida en mala gestión. Procesos internos defectuosos, decisiones irresponsables y, por supuesto, un ambiente laboral tóxico creado por aquellos que deberían liderar con integridad». Se detuvo, mirando directamente a Ricardo y Vivian. «Esto termina hoy». La tensión en la sala era palpable. Los empleados, que antes temían a Ricardo, ahora observaban la escena con fascinación. Era una inversión de roles que nadie habría previsto. Ricardo intentó recomponerse, levantándose bruscamente. «No puedes simplemente llegar aquí y tomar todo como si fuera un juego». Su voz temblaba al final, delatando su nerviosismo. Lucas esbozó una sonrisa ladeada. «Pero fue exactamente lo que hiciste conmigo, ¿no es así?». Ricardo abrió la boca para replicar, pero no salió nada. «La diferencia», continuó Lucas, acercándose, «es que yo jugué mejor». El silencio de Ricardo fue ensordecedor. Por primera vez se dio cuenta de que no había escapatoria. Vivian, a su lado, sacó el celular de la mesa con dedos temblorosos, probablemente intentando hacer algún contacto externo, pero Lucas ya lo había anticipado. «Ah, Vivian», suspiró, sacudiendo la cabeza. «Si yo fuera tú, soltaría ese teléfono ahora. Ya revisé todos los correos internos, registros financieros y comunicaciones. Sé exactamente lo que ustedes dos han estado haciendo durante los últimos años». Vivian se congeló, con los ojos de par en par. Lucas se volvió hacia el equipo. «Y para aquellos que aún no lo saben, voy a aclararlo ahora. Les presento a los responsables de los desvíos financieros que casi quebraron esta empresa». El aire fue arrebatado del auditorio. Un murmullo nervioso invadió a los empleados y algunos ya empezaron a sacar sus celulares para registrar el momento. «Esto es una calumnia»,
explotó Ricardo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Lucas ni parpadeó. Sacó un control remoto del bolsillo y lo apuntó a la gran pantalla detrás de él. El proyector se encendió y apareció una serie de documentos, correos electrónicos comprometedores de Ricardo y Vivian, hojas de cálculo que demostraban transacciones sospechosas, evidencias imposibles de ignorar. El rostro de Ricardo se enrojeció y luego palideció. Vivian se tapó la boca con la mano, incapaz de creer lo que veía. Estaban acorralados y Lucas saboreó cada segundo de aquella caída. El caos se instaló en el auditorio. Los murmullos se transformaron en voces exaltadas. Los empleados intercambiaban miradas incrédulas, algunos atónitos, otros conteniendo sonrisas apenas disimuladas. Era el tipo de escándalo que nadie imaginaba ver suceder tan públicamente. Ricardo se pasó las manos por la cara, como si pudiera borrar la vergüenza que ahora estaba expuesta a todos. Vivian, que siempre había mantenido la postura de una mujer calculadora e imbatible, parecía a punto de colapsar. «Esto no prueba nada», logró balbucear, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Lucas simplemente inclinó la cabeza sin prisa. «No se preocupen, Vivian. Hay más». Con otro clic aparecieron nuevas imágenes. Extractos bancarios con transferencias sospechosas. Registros de viajes lujosos pagados con dinero corporativo. Contratos sobrevalorados firmados directamente por Ricardo. Las pruebas eran abrumadoras, imposibles de refutar. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Entonces, Lucas habló, ahora con un tono serio. GNT Solutions ya no pertenece a personas como ustedes. Podría simplemente despedirlos a ambos ahora, pero prefiero hacerlo de la manera correcta. Hizo un gesto sutil y 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Ricardo y Vivian quedan oficialmente apartados de sus cargos mientras responden a las acusaciones formales que ya he remitido a las autoridades competentes. Y créanme, hay mucho que explicar. El sonido de los zapatos de los guardias resonó en el auditorio. Ricardo dio un paso atrás, instintivamente. Su rostro estaba pálido como la cera, con la mirada fija en las pruebas que brillaban en la pantalla detrás de Lucas. Vivian intentó sujetar su bolso, como si pudiera simplemente salir de allí y fingir que nada ocurría. Pero uno de los guardias le bloqueó la salida. «Esto es un abuso», vociferó Ricardo intentando mantener la compostura, pero su voz fallaba con cada palabra. «No pueden sacarnos de aquí de esta manera». Lucas sonrió, pero su mirada era tan afilada como una hoja. «Sí puedo, y lo estoy haciendo». Dio un paso adelante, inclinándose levemente hacia el exjefe. «Me humillaron, me descartaron como si no valiera nada. Ahora miren dónde estamos. Yo estoy a cargo. Y ustedes...» Hizo una pausa, saboreando cada palabra. «Ustedes son simplemente un problema que se está resolviendo». Los guardias los tomaron suavemente por los brazos, señalándoles que era hora de marcharse. Todo el auditorio observaba la escena sin pronunciar palabra. Algunos empleados ocultaban sonrisas, otros simplemente miraban con un alivio contenido. El imperio de Ricardo y Vivian se desmoronaba ante todos y ya no había nada que pudieran hacer. Ricardo intentó resistir, pero los guardias fueron firmes. Miró a su alrededor, buscando algún apoyo, alguna voz que intercediera a su favor. Pero nadie se manifestó. Ninguno de los empleados que antes lo temían, ninguno de los aduladores que se reían de sus crueles bromas. Todos simplemente observaban. Algunos con evidente satisfacción, otros aliviados de ver que finalmente se hacía justicia. Viviane, por su parte, bajó la cabeza. Su semblante reflejaba la resignación de quien sabe que ha perdido. Para ella, era el fin del camino. «Esto tendrá consecuencias, Lucas». Ricardo intentó amenazar con una voz ahora desprovista de la arrogancia de antes,
solo un desesperado intento mal disimulado. Lucas simplemente inclinó la cabeza, analizándolo como si estuviera frente a un vestigio del pasado. Ya las tuvo, Ricardo, solo que no conmigo. La puerta del auditorio se cerró detrás de los guardias, llevándose a Ricardo y Vivian con ella. El silencio que quedó fue roto por un tímido aplauso. Luego otro y otro. En segundos, todo el auditorio estalló en aplausos. Lucas no lo esperaba. Miró a su alrededor, viendo rostros que antes eran indiferentes o temerosos, ahora expresando algo distinto: respeto. Levantó la mano pidiendo silencio. A partir de hoy, GNT Solutions será una empresa diferente. Quedarán aquellos que trabajen con integridad. Los demás seguirán el mismo camino que los antiguos directivos. El mensaje era claro. No estaba allí solo para derribar a sus verdugos, sino para transformar todo. El juego había cambiado por completo. Y esta vez, Lucas estaba a cargo. En los días siguientes, GNT Solutions pasó por una transformación radical. Lucas se encargó de revisar cada sector, cada contrato, cada práctica instaurada bajo la gestión corrupta de Ricardo y Vivian. Implementó auditorías rigurosas, recortó gastos innecesarios y trajo a profesionales verdaderamente capacitados para cargos estratégicos. Pero sobre todo, cambió la cultura de la empresa. El miedo fue reemplazado por la transparencia. El silencio sumiso dio paso a un ambiente en el que las ideas eran bienvenidas y reconocidas. Los empleados que antes se escondían en las sombras comenzaron a trabajar con un brillo distinto en los ojos. Y Mariana, la única que se posicionó al lado de Lucas cuando fue injustamente tratada, fue promovida a directora de operaciones. Ella se quedó sin palabras al recibir el anuncio. ¿Por qué yo?, preguntó, genuinamente sorprendida. Lucas sonrió cruzando los brazos. Porque cuando todos se callaron, tú hablaste. Porque siempre trabajaste de manera correcta, incluso cuando nadie miraba. Y porque esta empresa necesita personas como tú en la cima. Mariana contuvo las lágrimas y asintió. No te defraudaré. Lucas le devolvió la sonrisa. Lo sé. Mientras tanto, en el mundo, la noticia de la caída de Ricardo y Vivian y del meteórico ascenso de Lucas se extendió rápidamente. GNT Solutions, que antes se encaminaba hacia la quiebra, ahora era vista como un ejemplo de reestructuración exitosa. Pero, para Lucas, el verdadero triunfo no estaba solo en los números. Estaba en haber demostrado de forma incuestionable que nunca debía subestimarse. Semanas después, Lucas se encontraba en su nueva oficina. La sala amplia, con ventanas de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, contrastaba totalmente con el cubículo en el que trabajaba antes. Pero, por imponente que fuese, aquel espacio no significaba solo estatus para él. Significaba conquista. Significaba justicia. Sentado en su silla de cuero, observaba los informes financieros sobre la mesa. Los números mostraban algo innegable. GNT Solutions se estaba recuperando rápidamente. Pero en ese momento, más que los números, había algo que lo hacía sonreír. El teléfono sonó, y al contestar escuchó la voz de Rafael, su amigo y antiguo compañero de departamento. ¿Qué tal, CEO? ¿Ya te acostumbraste a mandar en todo? Lucas se rió. Aún no, pero me gusta la idea. Rafael suspiró al otro lado de la línea. Amigo, parece cosa de película. Te echaron de la empresa como si fueras nada y ahora estás sentado en la cima. Eso sí que es un verdadero giro de la trama. Lucas se recostó en la silla, mirando la ciudad a través de la ventana. Es curioso, ¿no? Si aquel día, cuando me despidieron, alguien me hubiera dicho que esto sucedería, me habría reído en la cara. Hubo una pausa antes de que Rafael volviera a hablar. Pero dime, ¿fue venganza o justicia? Lucas guardó silencio por un momento, ponderando la pregunta. Al principio fue venganza, pero ahora
Creo que se trató de demostrar que nadie tiene el derecho de decir hasta dónde puedes llegar. Lucas colgó el teléfono y se recostó en la silla, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz genuina. No era solo por el éxito financiero o por haberle dado la vuelta a la situación. Era por la certeza de que nunca más sería tratado como alguien insignificante. Miró a su alrededor en la oficina, recordando el día en que fue expulsado de esa empresa entre risas y humillaciones. Ahora las risas habían cesado, el respeto había tomado su lugar. Tomó una pluma y garabateó algo en un papel frente a él. Solo una frase: nunca subestimes a quien humillas. Era un recordatorio, no solo para él, sino para cualquiera que se cruzara en su camino. Con una última mirada a la ciudad iluminada por la noche, Lucas sintió que aquel ciclo había, finalmente, llegado a su fin. No había más rencor, ni necesidad de demostrar nada a nadie. Él había ganado, pero, más que eso, lo había transformado todo. Y eso era más poderoso de lo que cualquier venganza podría haber sido. Se levantó y salió de la oficina con pasos tranquilos, sabiendo que, de ahora en adelante, todo sería diferente. Para él, para la empresa, para aquellos que un día dudaron de lo que él podía llegar a ser. ¿Y te gustó esta historia de cambio radical? Si crees que el juego puede cambiar para cualquiera, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo la vida puede sorprenderte o cuándo alguien subestimado puede volver para tomar el control. Hasta la próxima.